Hola mamás y papás de Cositas de Mamás, bienvenidos a este video, este nuevo video que está impresionante. Me encanta este tema del cual les voy a hablar hoy porque gracias a Dios he podido tener la oportunidad de tener tiempo con mi hija y dedicarle tiempo a su formación espiritual. Nosotros somos no solo un cuerpo físico, sino también un espíritu y nuestros hijos también lo son, ¿sí? Entonces es importante que no solamente lo externo esté entrenado, sino también la parte interna, que es lo que mira Dios. Entonces esto nos va a asegurar que ellos vayan siempre por el buen camino, porque el que instruye a su hijo desde pequeño con la palabra de Dios y en los caminos de Dios, siempre ese hijo va a seguir por esos caminos. Ellos siempre se van a acordar de las enseñanzas que espirituales que adquirieron desde pequeños. Entonces eso es súper chévere. Además que ellos en esta época de niños están súper dispuestos. Su fe es una fe grande, ellos creen todo lo que tú les digas y qué mejor que decirles la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Entonces, bienvenidos, hoy vamos a hablar del tema del entrenamiento espiritual en nuestros hijos y yo quiero básicamente contarles de mi experiencia con respecto a esta parte con mi hija. Resulta que yo, como les conté en un video alguna vez, yo desde pequeña empecé a involucrarla a ella con la parte espiritual. Entonces de pequeña le ponía canciones de alabanza, de adoración, aunque ella no se movía así impresionante ni nada, ella de bebé, yo me le bailaba, le cantaba, me movía y ella fue aprendiendo esto, fue imitando esto de su mamá. Entonces es importante que sepas que todo lo que tú hagas, ellos lo van a hacer. Entonces ellos aprenden por imitación. Si te ven a ti alabando, ellos van a alabar. Si te ven a ti alzando las manos, ellos van a alzar las manos. Si te ven a ti leyendo la Biblia, ellos van a empezar a querer leer su propia Biblia. Si te ven a ti orando, ellos van a empezar a orar. Entonces es súper importante que tú estés habituado con estas disciplinas para que también tu hijo o tu hija pues empiecen a interesarse por el tema. Y que obviamente tú no los dejes solos haciendo eso, sino que tú los acompañes y hagas que esa aventura sea algo súper divertido. Para eso existen demasiadas herramientas, películas, hay una cosa que se llama super libro, que son historias de la Biblia que uno les pone y les ve con ellos y salen miles de preguntas donde tú puedes aprovechar para aclararle dudas, para enseñarle cosas, principios bíblicos. Y no solamente eso, sino que es que también hay miles de Biblias disponibles para niños. Les voy a mostrar la primera Biblia que nosotros le compramos a Nicky y fue esta, Biblia Léemela. Esta Biblia se la compramos, la escogimos con mi esposo y empezamos a leerla. Mire, si ustedes se dan cuenta, ella la usó. Acá están los rayones, ¿sí? Los rayones. Imagínense que yo al principio decía, no la dañes, no sé qué, pero yo me di cuenta que obviamente yo subrayaba mi Biblia y ella también la quería subrayar, entonces yo le empecé a dejar que ella subrayara. Entonces ella empezó a subrayar la Biblia, ¿sí? Acá ustedes pueden ver con crayola, con esfero, esas eran sus subrayadas en esa época. Y ahí están. Es chévere que para los niños pequeñitos escojamos una Biblia que tengan las hojas como acartonadas y con esquinas redondas para que ellos no se maltraten, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tú vas a encontrar varias historias de la Biblia, hay hartas, y de esas historias pues puedes sacar muchísimas cosas. Cuando mi hija era pequeñita, pues yo le empezaba a leer la Biblia, obviamente no le generaba preguntas ni nada, pues porque ya no sabía hablar ni nada, pero se la leía con un entono de voz que variaba. En la medida en que ellos van creciendo, pues ya van hablando, van diciendo qué historias se les lee, el orden de las historias, que no solo es una, sino 2, 3, 4, 5, las que ellos quieren. Y pues bueno, eso es un desarrollo que poco a poco te va dando la medida del niño. Hay momentos en que ella quisiera leerse toda la Biblia, ¿sí? Pero entonces yo le digo como, a ver, no podemos leernos todo eso, vamos a reflexionar en cada historia, vamos a mirar cómo podemos aplicar eso a nuestra vida, a tu vida, y tú eres el que la hace interesante. Yo, por ejemplo, al principio, ahorita ya casi no lo hago, pero al principio me inventé, ella tiene una carpa, entonces en la carpa poníamos cojines y poníamos libros y ahí leíamos. Entonces, lo importante es que tú escojas la Biblia adecuada y que la escojas con tu hijo. ¿Listo? Para que le encante, para que le guste. Hay otras Biblias que yo he utilizado, pues les voy a mostrar como para que se guíen. Esta Biblia es súper chévere
solo que ya es para niños un poquito más grandes, porque yo lo utilicé con Nicole de bebé y pues obviamente como no tiene la pasta dura, pues se me desbarató. Se me desbarató, acá pueden ver. Entonces este ya es para cuando están un poquito más grandecitos, porque si no pues les pasa esto. Y tiene también historias bíblicas, está restaurado, ¿sí? Tiene muchas historias bíblicas, se llama El Corazón de Dios. ¿Sí? Es buenísima también. Hay otra Biblia que se llama La Gran Historia, y son relatos bíblicos. Entonces, esta Biblia tiene aquí unos cositos, estos cositos que uno descarga una aplicación en el celular y pues con eso la ilustración adquiere como vida, entonces se ve como en tercera dimensión. Entonces eso le llamó la atención a Nicole y por eso fue que la escogió. Esta Biblia tiene algo bueno y es que tiene una pregunta para relacionar con la historia, entonces los hace como, es de cierta manera como una comprensión de la lectura que acaban de leer ellos, y la lectura es súper cortica, entonces de ahí tú puedes contarle más asuntos que tú sepas de la historia bíblica, porque obviamente eso está súper resumido, pero puedes entrar en detalle y por las preguntas que ellos generan a veces uno sí le toca entrar en detalles para poderles explicar bien qué pasó en la historia. Hay una que les regalaron a ellos en la iglesia, se llama la Biblia App, the YouVersion. Entonces esta tiene unas historias pequeñitas, ¿sí? Y al final entonces tiene actividades para hacer. Al final tiene actividades para hacer y por ejemplo aquí dice aprende a dibujar, y entonces les toca dibujar, completar, aquí les toca señalar, etcétera. Entonces eso tiene como actividades al final para que sea un poco más entretenido para los niños. También decidimos comprarle con mi esposo libros de historias bíblicas. Entonces hay un libro que es de Elías, otro que es de Pablo. Hay muchas historias de estas que ustedes pueden conseguir, otro que es de Zaqueo. Digamos que nosotros le compramos los libros que vimos que hay historias bíblicas que no están en la mayoría de Biblias. Entonces de Zaqueo no hablaban de ninguna Biblia que yo hubiera encontrado, ni de Pablo ni de Elías. Entonces pues compramos estos libros para complementar historias bíblicas. Hay muchísimos más, Esther, Ruth, que a veces no están en las Biblias, aunque Esther y Ruth sí están, pero hay otros que son personajes de la Biblia y que tienen enseñanzas también que no están dentro de las Biblias normalmente, y que tú puedes comprar así esas historias para leérselas y hacerlas entretenidas, porque obviamente ellos se aburren también de las mismas historias de siempre, ¿sí? Ya se las saben de memoria, llega un punto en que se las saben de memoria, entonces necesitamos renovar. Acuérdense que lo más importante de esto es que ellos no se aburran, que lo vean como algo divertido, porque están creando el hábito de orar, de buscar a Dios, de entrenarse en esa parte. Entonces, como somos seres que la rutina a veces nos cansa, entonces necesitamos variar, y por eso para ellos es súper importante. Hay algo más que yo hago aparte de eso, y es que hay también libritos que son como devocionales que tú puedes comprar y también nutrir esa parte espiritual cuando estén orando con tus hijos. Y por ejemplo hay este que se llama Jesús te llama. Este de Jesús te llama me gusta porque es como, yo le digo a mi hija que es como una carta de Dios para ella, ¿sí? Entonces si tú lees este libro, habla como si Dios te estuviera hablando a ti directamente. Entonces es súper bonito por eso. En un tiempo cogimos un cuadernito con mi hija y entonces yo le leí una historia bíblica y ella dibujaba lo que más le había impactado. Y entonces hablábamos respecto a eso y orábamos respecto a eso. Entonces eso también es chévere. Algo importante es que tú tienes que empezar a enseñarle declaraciones de fe que estén en la palabra de Dios a tus hijos, ¿sí? Entonces en tu cotidianidad recuérdale y dile permanentemente que ella es una hija de Dios y que ella como hija de Dios está protegida por Él, que ella como hija de Dios es amada por Él, como hija de Dios puede ir a buscar un abrazo de Dios en cualquier momento. Obviamente van a surgir ciertos cuestionamientos respecto a, pero yo no siento el abrazo, ¿sí? Entonces ahí ya tú le vas a hablar a ella de la sensibilidad que tiene que desarrollar, de cómo habla Dios a través de la Biblia y todas esas cositas. Empiézale a hablar de la Trinidad, entonces de que hay un Dios Padre, de que Jesús es el Hijo de Dios y de que hay un Espíritu Santo, ¿sí? Entonces que ella empiece a involucrar al Espíritu Santo en su vida, o Él
hablo en ella porque yo tengo una hija, entonces casi siempre me refiero a ella. Entonces involúcrase, empieza desde chiquita para que ella vaya desarrollando la sensibilidad al Espíritu Santo. Eso es algo que hasta nosotros de grandes tenemos que desarrollar. Dile permanentemente que ella tiene la mente de Cristo, que piense lo bueno, que piense cosas bonitas, que piense cosas lindas, cosas puras y cosas santas. Ahora los niños usualmente hacen eso, pero hay que recordárselos porque ellos van creciendo, ¿sí? Recordarles que ellos tienen la mente de Cristo y que esa mente la tienen que cuidar, que tienen permanentemente que ejercitar esos pensamientos. Enseñar a orar a tu hijo. Entonces, por ejemplo, yo empecé con Nikki orando por las noches. Entonces leíamos la Biblia y orábamos respecto a la Biblia. Pero ya hay momentos en que oramos muchísimas más veces. Por ejemplo, ella en un tiempo sufría de estreñimiento y a veces todavía. Entonces empezamos a orar para que ella, cuando le saliera el popis, no le doliera. Y no fuera tan difícil, y empezamos a orar en esos momentos. Y ella oraba al baño y empieza a orar: Señor Jesús, ayúdame a que por favor no me duela cuando me salga el popis, no sé qué, ¿sí? Y ella ya lo hace sola. Entonces ora con tus hijos cuando alguien esté enfermo. Cuando sepas que alguien está enfermo, ven, vamos a orar por tal persona, y oramos un momentico. Es que no necesitamos extendernos una hora más, porque los niños toca tiempos cortos, o si no se nos van a aburrir y le van a coger jartera. Entonces, te pedimos en el nombre de Jesús que tal cosa, y ya. Y ellas, cuando está enfermo alguien, ¿no saben? Ellos dicen: mamá, oremos. Papá está enfermo, oremos por papá, ¿sí? O ella misma está enferma: mamá, me oras, me oras. Y yo le digo: tú también puedes orar por ti, ¿sí? Entonces vamos a orar juntos, ¿sí? Es importante acompañarlos en eso. Cuando vamos a hacer tareas y de pronto ella no quiere o algo, o de pronto se le es difícil entender algo, también oramos para que Dios le dé entendimiento, para que comprenda, etc. Entonces, en este momento lo que estamos haciendo en las mañanas es que yo me voy orando. Entonces yo voy orando por ella y por otras necesidades mías, personales o de otras personas. Muy puntuales, digo, muy puntual y muy de manera sin religiosidad ni nada, porque si no los niños grave. Y es súper bonito porque uno ora y ellos simplemente escuchan. Pero oh sorpresa, cuando después ellos se meten en tu oración, ellos mismos le dicen a Dios y ellos te recuerdan los motivos por los que estamos orando. Mamá, se nos olvidó orar por tal cosa. Mamá, acuérdate que hay que orar por tal otra. Ya aprende a ponerse la armadura de Dios, ¿sí? A cubrirse con la presencia de Dios, con la sangre de Cristo. Y eso es maravilloso. O sea, eso a mí me ha impactado, porque yo digo como: ha valido la pena que ella me escuche orando, que nos vayamos al colegio orando, que ha valido la pena todo el tiempo que he invertido, porque ya estoy viendo los frutos, y eso es algo que te satisface de manera increíble. Entonces no te canses, hazlo de manera habitual y verás que vas a colocar el hábito en tus hijos, y sobre todo de manera divertida, cero religiosa, corta, por favor, papás. Es súper chévere, volviendo al tema de la alabanza y la oración, que tú bailes con tus hijos, que tú te pongas en un momento a brincar, a saltar, a bailar esas canciones que a ellos les gusta. No, ellos no van a bailar las canciones que te gustan a ti, ¿sí? Porque son generaciones diferentes. Ellos en este momento, mi hija de 5 años, le gustan otro tipo de géneros, que a mí también me gustan. Mi hija es de un género más movido. Obviamente tiene canciones de adoración que le gustan y hay grupos que le gustan. Entonces, por ejemplo, les doy pistas. A ella le encanta Next Wave, le encanta, o sea, ese tipo de música, de género, le encanta a ella. Le encanta Un Corazón, la generación 12 Kids, la Hillsong Kids, su presencia. Le encanta Quique Pavón, porque tiene canciones movidas. Le encanta Funky, le encanta Redimidos. Entonces, ese tipo de géneros que a ti te gustan, quizás a tu hijo no le gusten ni le traen algo, o de pronto algunas canciones sí, algunos grupos sí, pero otros no. ¿Qué tienes que hacer? Bailar lo que a ellos les gusta, desde que tenga palabra de Dios, desde que alabe a Dios. Eso es bueno. Entonces hazlo con tu hija, selecciona las preferencias musicales de ellos, baila, canta. Ellos cogen las canciones súper rápido, entonces aprovecha esos recursos
y va a ser maravilloso. Pueden haber miles de cosas más que podemos hacer con ellos, quizás he hecho otras que en este momento no me acuerdo, pero si tú has hecho algo, escríbeme en los comentarios, podemos nutrirnos mutuamente de las cosas que hemos hecho con nuestros hijos para entrenarlos en esta área espiritual, para desarrollar esta área espiritual en ellos. Y nunca es tarde para empezar si no lo estás haciendo, dale, hazlo, que todo lo que tú hagas por el bienestar espiritual de tu hijo va a tener un fruto en algún momento. Entonces, bendiciones y un abrazo, chao, chao.